Vamos a orar. Padre, glorioso Rey y Padre Celestial, como siempre, Señor, sin ti nada soy. Y como siempre lo he dicho, Señor, si nos paramos en un púlpito, es por tu gracia y es por tu poder. Porque hablar de ti no es fácil, Señor. Pero gracias porque contamos contigo. Gracias porque tú eres quien vas a hablar. Y tú conoces, Señor, la variedad de corazones que hay aquí en este momento. Corazones llenos de pruebas, corazones gozosos, pero también corazones de piedra. Y cuento con tu ayuda, glorioso Espíritu Santo, que tú llegas donde yo no puedo llegar, donde mi voz nunca podrá llegar, a los corazones y a las conciencias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de estar aquí. Ahora te ruego, Señor, que nos hables y que nos guíes a toda verdad. Por el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ubicado en el libro de los Jueces, lo que he pretendido es que ustedes puedan ver que la escritura no está rota, no está dividida como muchos la han dividido. Y como les dije en el sermón pasado, algunos han dicho que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Y no es así. Tiene mucha validez porque la Biblia es una unidad perfecta y toda es la palabra de Dios. De manera que un montón de libros que componen el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, y decimos que son 66 libros que hacen la Biblia. No es así, debemos verlo como una sola historia. Una sola historia, una unidad perfecta. Y es por eso que algunos predicadores celosos en las Escrituras dicen, mira, nosotros como pastores tenemos la gran responsabilidad de no dejar que el Antiguo Testamento cese o sea opacado desde los púlpitos. Es más, la congregación debe despertar y debe nutrirse con las grandes y gloriosas verdades del Antiguo Testamento. Quiero volver y a introducir el capítulo 7 vayamos a Jueces capítulo 6 y quiero que estén muy pendientes de las Escrituras. En el sermón anterior les compartí en el estado que había llegado el pueblo de Dios. Cómo habían llegado donde estaban, escondidos en cuevas y temerosos los unos a los otros a causa de los enemigos. Pero qué gloria cuando vemos en el capítulo 6, el versículo 7 al 10, después de que clamaron a Dios, después de que gritaron auxilio, Señor, te necesitamos. Dios en su amor se acerca a ellos con mucha ternura. Y miren lo que les habla, lo que les dice el Señor por medio de un profeta. Versículo 7 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. El pueblo de Dios se encontraba en este contexto oprimido por los enemigos, sin ninguna salida. Pero Dios, en su gracia y en su amor, se acercó a ellos. Sí, Dios sabía que se habían apartado de la palabra de Dios,
que habían hecho caso omiso de sus mandamientos, pero Dios no se acerca a ellos y les dice, te mando tus enemigos y mires, por causa de que ustedes no obedecieron mi palabra, ustedes se apartaron de mis preceptos y no me obedecieron. No, Dios no hizo eso. Él se acercó con ternura y les dijo y les recordó, mira, lo que yo hice por ustedes fue esto. Es decir, Dios por medio del profeta le vuelve a recordar a su pueblo el evangelio. Lo que Dios hizo por ellos. Les vuelve a recordar que Él dio su miseria y se acercó a ellos con poder y con ternura, sin pisotearlos, sin recalcarles todo lo malo que habían hecho. Es el mismo principio que vemos desde Génesis. Adán y Eva pecaron, violaron el santo mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos comieron y quedaron en la miseria a causa del pecado, separados de Dios, solamente consumidos y guiados por los deseos de su malvado corazón, y fuera de eso conquistados por sus enemigos. Pero Dios no se acerca a ellos y les dice, ¿por qué hicieron esto? Ahora mire el juicio que traigo para ustedes. Él se acercó con ternura y les hizo la gran pregunta, ¿dónde estás tú? Una pregunta llena de gracia, para que se dieran cuenta en qué habían caído separados de Él. Y en cierta manera, con lo que vemos en el versículo 7 al versículo 9, es la gran pregunta de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Dónde se han metido? Es más, deberíamos preguntarnos unos a los otros, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Y el gran principio para seguir mostrando la unidad perfecta de las Escrituras es lo mismo que el apóstol Pablo hace en la primera carta a la iglesia allí en Corinto. El apóstol Pablo muestra en el versículo 1, si quieren vayan por favor a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. El apóstol sabía, porque alguien le había informado de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Sabía del problema y de la inmadurez en la cual había caído la iglesia acerca de verse apartado de la palabra de Dios. Pero el apóstol aún así les dice, el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Él conocía, él sabía en lo que se había metido la iglesia, en los problemas que estaban, pero aún así les dice a la iglesia de Dios que está allí en Corintios. Y fuera de eso sigue diciendo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y mire, el apóstol usa el capítulo 1 para hablar y decir que Cristo no está dividido, y en el capítulo 2 sigue mostrando y habla acerca de Cristo, y en el capítulo 3 habla y dice que ellos son colaboradores de Cristo, y en el capítulo 4 defiende su apostolado. 4 capítulos para decirles, mira, en el capítulo 5 decirles, mira, el problema de ustedes es que están tolerando el pecado y están permitiendo que la iglesia del Señor sea desviada por el pecado de estos. Y el pecado grande que estaba sucediendo allí era que un joven se estaba acostando con su madrastra. Y el apóstol de una vez no dice, saquen ese malvado, apártelo de allí. No, primero comienza a hablarles del evangelio. Les recuerda lo que son en Cristo para llegar al problema. El mismo ejemplo que está usando el Señor allí con el pueblo de Israel. No llegó a acabar, algunos en los Estados Unidos tienen un dicho acerca de una persona que es brusca, que llega de una vez a reclamar y a juzgar. Dice, es como un toro en un almacén. Entonces Dios no llega como un toro en un almacén a tumbar todo, sino que llega con ternura al corazón y a la conciencia de las personas y les dice, mira, lo que Él hizo por ti, ¿por qué te has metido aquí? Reflexiona, recapacita,
con cuánto amor te ha amado. Y ahí sí llega el problema y le dice, mira, tu problema, tu pecado es este. Y claro, las Escrituras dicen, después de que nuestro Señor Jesucristo tuvo tremenda discusión con los escribas y fariseos, dice en el capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, todo aquel que es exhortado con la palabra de Dios, recordándole el Evangelio, ha de reflexionar y se ha de apartar del pecado. Ricardo e Isamar, van a venir los problemas. Pero la forma, la manera de solucionar los problemas es seguir la instrucción de Dios como Él nos enseña a solucionarlos. Y es con el Evangelio. Esa es la única forma. Recordarse el uno al otro el Evangelio, lo que Cristo hizo por ustedes y ver por qué están haciendo lo que están haciendo. Y solamente así podrán salir del problema en que se pueden meter por ustedes mismos. Ahora, algunos dicen, la Trinidad solamente la vemos en el Nuevo Testamento, y tienen algunos versículos nada más para mostrar o hablar de la Santísima Trinidad. Pero yo quiero decirles que no he encontrado un libro del Antiguo Testamento que sea tan claro en mostrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver, devolvámonos a Jueces capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Mira, si ustedes van al versículo 1 de Jueces, dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Hicieron lo malo delante de quién? De Dios, de Jehová. Y el versículo 22 del mismo capítulo dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, ¿qué he visto? Que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Este nombre del ángel de Jehová es uno de los cuantos nombres para nuestro Señor Jesucristo. De manera que ya vimos que en el versículo 1 encontramos a Dios el Padre, y cuando dice Gedeón, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, está hablando de Cristo. Y si ustedes ven en el versículo 34, entonces, ¿el qué? No es más que el Espíritu Santo. Entonces podemos encontrar con toda claridad a la Santísima Trinidad. Y si nosotros avanzamos un poquito más, especialmente en el capítulo 13, quiero que veamos otros versículos para mostrar que en el Antiguo Testamento encontramos la Santísima Trinidad en acción. Que no solo se mostró en el Nuevo Testamento, sino que está en toda la Biblia. Versículo 7 del capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, ¿a quién? A Dios. A Dios. Versículo 9. El versículo 9 dice, y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de quién? De Dios, para hablar de Cristo. Y si vamos al versículo 18 y 23, dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Otro nombre para Cristo. Si corremos rápidamente al versículo 25, dice, ¿y el Espíritu de quién? De Jehová.
entonces lo que podemos ver es que la obra del Evangelio y la obra que está haciendo Dios aquí en Jueces capítulo 6 es una obra de la Santísima Trinidad. Tenemos que tener argumentos para aquellos que dicen que no, que el Padre no es igual al Hijo y que el Hijo no es igual al Espíritu Santo en cuanto a su esencia. Sí, tienen diferente función, pero son divinos en su sustancia. Un solo Dios, eterno, omnisciente, omnipotente. Entonces no podemos separar al Espíritu Santo del Hijo y del Padre. Son uno solo. Uno solo. Entonces las Escrituras nos enseñan y nos muestran que nuestro Señor Jesucristo ha venido desde la eternidad mostrándose. Desde la eternidad mostrándose en su Santísima Trinidad. Las Escrituras nos dicen, por ejemplo, en Isaías, no lo busquen, capítulo 9, versículo 6, los nombres para Cristo son Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y si llegamos a Juan capítulo 1, nos dice que en el principio era el Verbo. En el principio, antes de la creación, era el Verbo, y este Verbo que es Cristo, el ángel de Jehová, era Dios, es Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Desde la eternidad, la Trinidad se ha mostrado en todo su esplendor en cuanto a la salvación de su pueblo. Rápidamente corramos, por favor, al capítulo 7 del libro de los Jueces. No vamos a leerlo, Jueces capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 encontramos el llamamiento de Gedeón, que es respaldado por los últimos versículos del capítulo 6, la confirmación del llamamiento, pero vemos la tarea o la obra que Dios está haciendo con Gedeón para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Y vemos en este texto las estrategias que Dios usó. Y vemos también la obediencia de Gedeón allí. Pero Dios con esta historia, hasta este versículo, en toda la historia Dios ha demostrado que no necesita un gran ejército para llevar a cabo sus propósitos. Que Dios determinó un pequeño ejército y en algunos casos ha demostrado que para salvar a su pueblo, Dios utiliza un solo hombre. Y esto es lo que nos enseña con el juez Sansón, que Dios utiliza un solo hombre para salvar a su pueblo. Entonces Sansón viene a ser un tipo de Cristo, el solo hombre que vino por voluntad de Dios para salvar a su pueblo. Es muy interesante estudiar la historia de los jueces y estudiar en cuanto a la palabra de Dios y su historia de la redención. Ahora, si vemos nosotros aquí en el capítulo 7 hasta el versículo 9, vemos la obediencia de Gedeón a la voluntad de Dios, a las instrucciones de Dios. Resulta que Gedeón tiene 32,000 hombres para hacer frente a sus enemigos, pero Dios le dice, son muchos. Y la actitud de Gedeón no es, no, pero Señor, entonces no vamos a ser capaces, necesitamos más ejércitos, necesitamos muchas personas para hacer frente a nuestros enemigos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, llévalos a las aguas y yo te los probaré. Y retiró una gran cantidad, tanto así que quedaron solamente 10,000, y volvió a probarlos nuevamente y le quitó 9,700 para dejarle solamente 300. Pero la actitud de Gedeón es confiar en las estrategias de Dios. Confiar en lo que Dios estaba haciendo. Entonces también podemos ver que Gedeón es un gran tipo de Cristo en cuanto a su obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Es glorioso estudiar todo el Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros vemos en los versículos 7, 9, 14 y 15, vamos a encontrar palabras que dicen, yo los entregaré en tu mano. Ya están en tus manos. Solamente ve, solamente sigue las instrucciones. Ya están en tus manos.
Y Dios, como siempre, con su sabiduría, con la gloria de conocernos, dice, tal vez este todavía tiene temor. Y entonces le dice, ve con furia y ve al campamento. Y es muy interesante cuando escucharon, allí en el lugar donde se encontraron, escucharon un sueño, del cual estaban hablando los centinelas. Y en el versículo 14 dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Pero permítanme leerles el 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Bueno, en aquel entonces Dios hablaba de diferentes maneras, por medio de sueños, por medio de revelaciones. Hoy día Dios ya no habla así, ya no habla por medio de sueños, ya no hay nuevas revelaciones, ya nadie le debe decir a usted al oído lo que tiene que hacer según la voluntad de Dios, no, porque todo está escrito. Fueron los medios que Dios usó en la antigüedad. Hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Hoy nos ha hablado solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ya no habla como hablaba antes, ya no nos habla, no nos dice, no nos habla el Evangelio como en la antigüedad por medio de sueños y revelaciones. Pero lo que quiero que se enfoquen ustedes y que veamos es el versículo 13 que dice, cuando llegó Gedeón, y aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, y aquí yo soy un sueño. ¿Qué era lo que veía? Un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Es muy interesante, esto es una perla lo que encontramos aquí. Cada versículo del Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Mira, un pan de cebada en aquel entonces, y especialmente en este contexto para el pueblo de Dios, un pan de cebada era señal de pobreza y de debilidad en aquel entonces, y Pura y Gedeón lo sabían. La cebada era alimento para los animales, era algo insignificante. Eso era lo que dejaba Madián, sus enemigos, cuando llegaban a robarle sus vacas, llegaban a robarle todos sus cultivos, y solamente le dejaban cebada, lo que para ellos no servía, lo que para ellos era insignificante, lo que para ellos era comida de animales, solo se los dejaban al pueblo de Israel. Pero la gloria de todo esto es ver en el contexto judío la importancia que tiene para ellos el pan. Era tan importante que cuando los judíos o los hebreos, que son los mismos, estaban comiendo el pan y llegaba una visita, ellos no se levantaban hasta no terminar de partir el pan, de comer el pan, y ahí sí recibían la visita. Desde el momento en que se sembraba el trigo, eran con oraciones y acción de gracias al Señor. Entonces, lo que nos arroja esta perla es el significado que viene enseñando el Antiguo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es aquel pan de cebada humilde, insignificante para muchos, pero que allí en la cruz hizo caer a los enemigos del pueblo de Dios. Derrotó al diablo, derrotó nuestra carne, y fuera de eso nos retiró, nos apartó y derrotó nuestro Egipto de pecado. Es allí en la cruz donde Él derrotó a todos nuestros enemigos, donde todos cayeron. Y en la resurrección fue cuando se cumplió y pisó la cabeza de Satanás a favor de su pueblo. Es muy interesante todo este asunto en cuanto a ver la gloria del Evangelio y la comunicación del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Para terminar, hay mucho, no pretendo terminar por cuestiones de tiempo. Mira, vayan por favor al versículo 15 del capítulo 7.
Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos. Después de haber escuchado el sueño y lo que Dios les había confirmado, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Ya los había entregado en sus manos. Ya era un hecho. Lo que para nosotros va a suceder, para Dios es un hecho. Ya está escrito en su decreto eterno. Ya está escrito en su historia. Pero el Señor le dice aquí, aunque ya había entregado a sus enemigos, bueno, Gedeón no dice: bueno, Señor, si ya has entregado a los enemigos, si ya es un hecho la derrota, pues acábalos. ¿Para qué tenemos que ir? Escuchen muy bien lo que les voy a decir, por favor. Escuchen muy bien. Las promesas de Dios no cancelan nuestra responsabilidad de obedecer sus mandamientos para llevar a cabo la victoria. Las promesas de Dios no cancelan nuestra responsabilidad de obedecer los mandamientos para llevar a cabo la victoria. Ya era el pueblo de Dios, pero tenían que marchar, tenían que obedecer. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo le dice a su pueblo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y allí en Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, somos llamados, somos su pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia, pero tenemos que marchar. Tenemos deberes que cumplir, tenemos responsabilidades. Y es aquí donde yo les quiero decir a muchos de ustedes: mira, Dios no va a leer la Biblia por ti. Eres tú quien la tienes que leer. Dios no va a hacer el devocional por ustedes. Son ustedes que tienen que tomar la Biblia y hacer el devocional. Y son deberes que Dios ha dejado para la iglesia para que marchen frente a los enemigos en la victoria y en la batalla que tenemos todos los días. Hacer uso de los medios de gracia. Dios no va a hacer el devocional para nuestros hijos. Nosotros tenemos que tomar la Biblia y hacer el devocional y traer la palabra de Dios para nuestros hijos. Sí, tenemos la gloria de que nuestros hijos están incorporados por gracia en el pacto de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos el camino del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo triste es que hoy día hay muchas mujeres, valiosas mujeres, orando para que los hombres cristianos se levanten y les enseñen la palabra y le enseñen a sus hijos los caminos del Señor. Mujeres, de primera mano no son ustedes los que tienen que hacer el trabajo, son sus esposos los que tienen que mostrarle el camino del Señor, enseñarle las Escrituras y mostrarles la gracia del Evangelio. Pero qué triste cuando la esposa en sus oraciones lo único que hace es pedir: Señor, levanta a este hombre que es tan negligente en tus caminos. Las promesas de Dios no omiten nuestras responsabilidades. Ricardo, Isamar, sí, ya son esposos, pero tú tienes deberes para con él y tú tienes deberes para con ella. Las Sagradas Escrituras dicen: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y las Escrituras te dicen a ti: mira, respétalo, sométete a él. Ahora, cuando habla de amar, es un amor integral, porque ella no es solo físico, ella es alma. Hoy día los esposos se están preocupando más por lo exterior de su esposa, pero se deben preocupar mucho más y que sea coherente lo exterior con lo interior, porque son alma, son espíritu. Deben enseñarles el Evangelio, no solo preocuparse por lo exterior. Entonces su hermosura, la hermosura de lo exterior, de lo interior, se va a reflejar en lo exterior por el Evangelio. Hombres, tenemos deberes para con nuestras esposas, para con sus esposas y para con nuestros hijos. Y solo así
obtendremos la victoria. No termino el capítulo 7 por cuestiones de tiempo, pero si ustedes ven, el pueblo de Israel, una vez, tomó las armas de Dios, las que Dios dio, no la que ellos pensaron tomar para la victoria, sino las que Dios dio. Entonces vamos a ver el capítulo que terminaron cortando con sus enemigos, matando a sus enemigos y dando la honra y la gloria a Dios. Esa es la victoria. Cuando tomamos las armas de Dios, seguramente vamos a poder marchar con firmeza, firmes y adelante, mirando a aquel que nos llamó para la gloria del Evangelio, para la gloria eterna en Cristo Jesús. No hay otra manera, no la hay. Solamente la palabra de Dios. Sus instrucciones están aquí, tómenlas. Léanla. La iglesia tiene deberes y son muchos los deberes. Es más, no he dicho casi nada, pero son muchos los deberes que Dios ha dado a su pueblo, los cuales nosotros debemos seguir como miembros de su iglesia. Yo espero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que puedan seguir ustedes viendo la grandeza y la gloria del capítulo 7. Falta un punto muy importante cuando dice que comenzaron a marchar y el mismo Dios que los llamó estaba con ellos. Y esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El diablo quiere decir o quiere meter en nuestros corazones, en nuestras mentes, Dios te abandonó, ya no está contigo en medio de los problemas. Pero lo que Dios ha dicho es la verdad, yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Y esta es mi seguridad, y esta es mi confianza. Hoy me quedan pocos días ya aquí en Villavicencio, dentro de poco no me vuelven a ver más. Pero hoy con seguridad de que Él está aquí conmigo y está allá conmigo, y esa es mi firmeza, luchando con sus instrumentos para su gloria. Amén. Padre, muchas gracias. Tú eres Dios.